¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos da mandamientos? ¿Son solo reglas para controlarnos o hay algo mucho más profundo detrás de cada una? En este video vas a descubrir el verdadero propósito de los mandamientos, cómo nacen del amor de Dios y por qué siguen siendo vitales para tu vida hoy. Vamos a romper mitos, ir al corazón de la Escritura y ver cómo estos principios pueden transformar tu manera de pensar, decidir y vivir. Si alguna vez te sentiste culpable, confundido o frustrado con lo que Dios espera de ti, quédate hasta el final. Este mensaje puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Suscríbete, comenta, comparte y prepárate para ver los mandamientos con nuevos ojos. ¿Por qué un Dios supuestamente amoroso daría mandamientos que parecen restringir nuestra libertad? ¿No sería más coherente que, si nos ama de verdad, nos dejara vivir como quisiéramos? Estas preguntas no solo son legítimas, sino necesarias. Porque detrás de cada pregunta incómoda, muchas veces se esconde un anhelo profundo de entender a Dios, no de rechazarlo. Tú, que estás viendo este video, probablemente no aceptas respuestas fáciles. No te basta con un porque sí o con un Dios lo dijo y punto. ¿Quieres saber por qué? Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. ¿Por qué Dios da mandamientos? ¿Qué sentido tienen? ¿Son una carga o una bendición? ¿Una imposición o una invitación? Imagina por un momento un mundo sin semáforos, sin leyes de tránsito, sin señales en las calles. El caos sería absoluto. Nadie sabría quién tiene prioridad, cuándo detenerse, ni cómo llegar seguro a su destino. ¿Serían esas señales una imposición injusta o una protección para todos? Lo mismo pasa con los mandamientos de Dios. Pero antes de llegar a esa conclusión, necesitamos ir más profundo. Muchos creen que los mandamientos son simplemente una lista de lo que no se puede hacer. No matarás, no robarás, no codiciarás, y sí, es cierto, tienen forma de prohibiciones. Pero el verdadero propósito de estas instrucciones va más allá de lo superficial. Detrás de cada no hay un sí a algo mucho más grande. Un sí a la vida, a la justicia, a la paz, al amor. Y aquí es donde te lanzo una pregunta que tal vez nunca te has hecho. ¿Qué revela sobre el carácter de Dios el hecho de que nos dé mandamientos? ¿Será que está tratando de controlarnos o protegernos? ¿Será que quiere probarnos o guiarnos? Estas no son preguntas pequeñas. Son preguntas que podrían transformar completamente la manera en que entiendes tu fe, tu moral y tu relación con Dios. Piénsalo, si no hubiera mandamientos, ¿cómo sabríamos qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo definiríamos la justicia, la compasión, la verdad? ¿Acaso podemos fiarnos solo de nuestra intuición o de las normas sociales cambiantes? Tú que estudias, que piensas, que analizas las cosas con profundidad, sabes que no todo lo que la sociedad aprueba es necesariamente correcto. Y no todo lo que parece restrictivo es dañino. A lo largo de la historia, los mandamientos han sido malinterpretados como instrumentos de control religioso. Pero si nos detenemos a mirar su origen, su propósito y su aplicación, descubriremos algo mucho más profundo. Los mandamientos no son cadenas, sino señales de dirección. No son un muro, sino un camino. Así que si alguna vez te sentiste confundido, limitado o incluso culpable por no entender el propósito detrás de las reglas divinas, este video es para ti. Aquí no vamos a moralizarte. Vamos a razonar, a explorar, a descubrir. Vamos a cuestionar y a encontrar respuestas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar para siempre tu manera de ver a Dios y su voluntad para tu vida. Imagínate que pudieras ver cada mandamiento de Dios no como una restricción, sino como una muestra directa de su amor. Imagínate que, en lugar de sentirte juzgado, te sintieras guiado. Que cada regla divina no fuera una carga, sino una brújula. Eso es exactamente lo que Dios ha querido desde el principio. Y hoy, si abres tu mente y tu corazón, vas a poder entender por qué los mandamientos son una de las expresiones más profundas del carácter de Dios. Muchos han crecido con la idea de que seguir a Dios significa cumplir normas para evitar el castigo. Pero lo que Dios desea es una relación, no una transacción. Él no está buscando robots obedientes, sino hijos e hijas que caminen con sabiduría, que elijan el bien porque entienden el propósito detrás de cada instrucción. Cuando entendemos el corazón detrás de los mandamientos, sucede algo poderoso,
ya no los vemos como reglas para portarse bien, sino como principios eternos que nos protegen del dolor, del caos, de nuestras propias decisiones destructivas. En otras palabras, los mandamientos son la forma en que Dios nos cuida, incluso cuando no lo entendemos. Jesús mismo lo dejó claro. En Mateo 22, 37 a 40, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, no citó una prohibición. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añadió algo revolucionario: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso significa que todo lo que Dios ha ordenado se resume en una sola cosa: amor. ¿Te das cuenta? Si los mandamientos vienen del amor, entonces no son cargas, sino regalos. No son líneas que te encierran, sino senderos que te liberan. El amor verdadero no permite que el otro se haga daño, no lo deja a la deriva, no le da la espalda cuando está por caer en un abismo. El amor verdadero guía, corrige, advierte, protege. Y aquí está la promesa: si entiendes el propósito de los mandamientos, no solo vas a obedecerlos, vas a desearlos. Vas a verlos como un faro en medio de la tormenta, como señales luminosas que evitan que choques con las rocas de tus propias decisiones impulsivas. Vas a dejar de luchar contra ellos y empezarás a caminar con ellos. En el Salmo 19, 7 a 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Lo ves? No habla de temor ni de culpa. Habla de sabiduría, de conversión, de alegría. Así que aquí está mi invitación para ti, estudiante crítico, pensante, que no se conforma con respuestas superficiales. Escucha cada parte de este mensaje con atención. No porque tengas que hacerlo, sino porque algo dentro de ti anhela comprender. Este no es un video sobre religión impuesta, sino sobre libertad verdadera. Sobre cómo Dios, en su infinita sabiduría, nos dio algo mucho más valioso que permisos y prohibiciones, nos dio principios eternos que reflejan su amor. Y si te quedas hasta el final, descubrirás una verdad que podría sanar heridas antiguas, disipar dudas profundas y renovar tu manera de relacionarte con Dios. Ahora que sabes que los mandamientos no son simplemente un conjunto de reglas, sino una expresión del amor y el carácter de Dios, es momento de que veamos qué encontrarás exactamente en este video. Vamos a recorrer juntos 3 caminos esenciales. Primero, exploraremos el contexto histórico y bíblico de los mandamientos. ¿Por qué fueron dados en un momento específico de la historia? ¿Qué estaba viviendo el pueblo de Israel cuando Dios los entregó? ¿Cómo reaccionaron? Vamos a ir al origen, a los textos que muchas veces hemos escuchado, pero pocas veces hemos comprendido con profundidad: Éxodo 20, Deuteronomio 5, y también los salmos que reflexionan sobre la ley de Dios. Después, nos adentraremos en el propósito detrás de cada regla. ¿Por qué no matarás? ¿Por qué no codiciarás? ¿Qué sentido tiene descansar un día entero a la semana? Cada mandamiento no solo nos dice qué evitar, sino qué valorar, qué construir, cómo vivir con propósito. Veremos cómo Jesús resumió toda la ley en el amor a Dios y al prójimo, y cómo eso cambia completamente la manera en que entendemos las reglas divinas. Y finalmente, llegaremos a la parte más práctica: cómo aplicar los mandamientos hoy. Porque sí, aunque fueron dados hace miles de años, siguen siendo relevantes. De hecho, en un mundo donde los valores cambian cada día, los mandamientos se convierten en un ancla segura, en una brújula moral que no se desmagnetiza con las modas del momento. Vamos a responder a preguntas reales que probablemente tú mismo te has hecho. ¿Qué sentido tiene seguir reglas en un mundo que promueve la libertad absoluta? ¿Cómo se relacionan estos mandamientos con temas actuales como la justicia, la sexualidad, el consumo, la identidad? ¿Acaso no estamos ya en una época donde esas cosas no aplican? Prepárate, porque también veremos cómo la Biblia habla de la ley no como letra muerta, sino como algo que puede escribirse en el corazón. Versículos como Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10 nos mostrarán que lo que antes estaba en piedra, ahora puede estar dentro de ti, transformando tu manera de pensar y vivir. Así que este no será un repaso teórico. Será una conversación profunda, desafiante y transformadora.
Una invitación a redescubrir el propósito divino detrás de cada mandamiento. Una oportunidad para reconciliarte con Dios, no a través del miedo, sino del entendimiento. Quédate conmigo, porque lo mejor está por venir. Para comprender verdaderamente por qué Dios da mandamientos, es crucial regresar al principio. No al Génesis, sino al monte Sinaí. El momento en que Dios, después de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, decide entregarle su ley. Este momento no fue casual. No fue un simple acto de autoridad. Fue un pacto. Un acuerdo entre un Dios que ama y un pueblo que necesita aprender a vivir en libertad. Sí, libertad. Porque aunque los israelitas ya no estaban físicamente en Egipto, aún llevaban la esclavitud en su mente. Cientos de años bajo el dominio egipcio habían deformado su identidad, su forma de ver la vida, su idea de lo correcto y lo incorrecto. Dios no solo quería sacarlos de Egipto, quería sacar a Egipto de ellos. Y aquí entra en escena Éxodo 20, el capítulo donde se registran los 10 mandamientos. Pero antes de darles una sola instrucción, Dios se presenta con estas palabras en el versículo 2, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de establecer reglas, Dios recuerda quién es Él y lo que ha hecho por ellos. ¿Por qué? Porque la ley no se impone desde el miedo, sino desde la relación. Dios no dijo, aquí están las reglas, obedécelas o te castigo. Dijo, yo te liberé. Yo te salvé. Y ahora quiero mostrarte cómo vivir verdaderamente libre. Este detalle es fundamental. Los mandamientos no fueron dados para convertir a Israel en pueblo de Dios. Ya eran su pueblo. Los mandamientos fueron dados para enseñarles a vivir como tal. Deuteronomio 5 repite los mandamientos, pero con una riqueza adicional. Moisés, ya viejo, los recuerda al pueblo antes de que entren a la tierra prometida. Les dice que no olviden que fueron esclavos, y que Dios los sacó con mano poderosa. ¿Por qué ese énfasis? Porque cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, comenzamos a despreciar sus mandamientos. Comenzamos a pensar que son innecesarios, que podemos guiarnos solos. Es impresionante notar que en el Antiguo Testamento, los mandamientos son vistos como una bendición, no como una maldición. El Salmo 19, 7-8 lo expresa con belleza, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Para los hebreos, la Torá, la ley, era una joya, un tesoro. Algo que se memorizaba, se recitaba, se enseñaba a los hijos. ¿Y por qué era tan valorada? Porque era la forma de mantener viva la relación con Dios. Era el camino para vivir en comunidad con justicia, con verdad, con dignidad. Era la forma de no volver a caer en esclavitud, esta vez no a Egipto, sino al pecado, a la idolatría, a la autodestrucción. Los mandamientos fueron dados en medio del desierto, entre la salida de la esclavitud y la entrada a la tierra prometida. Es decir, en el proceso. Y eso nos habla de algo muy actual, Dios también nos habla cuando estamos en proceso. No espera que tengamos todo resuelto. Nos da dirección en medio del camino. Muchos hoy piensan que los mandamientos ya no son necesarios porque vivimos bajo la gracia. Pero eso es no entender la gracia. La gracia no elimina la ley. La gracia da el poder para vivirla. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, como lo dijo en Mateo 5:17. Y al hacerlo, nos mostró cómo se ve una vida obediente no por obligación, sino por amor. Así que antes de juzgar los mandamientos como una reliquia del pasado, necesitamos entender su origen. Fueron dados a un pueblo liberado, por un Dios amoroso, en medio de un pacto de fidelidad. No eran cadenas, eran un mapa. No eran un examen, eran una invitación. Y hoy, tú también puedes redescubrir ese mapa. Puedes mirar los mandamientos no como imposiciones ajenas a tu realidad, sino como principios eternos que, si los entiendes y los aplicas, transformarán tu forma de vivir, de pensar y de relacionarte con Dios y con los demás. Si Dios no da mandamientos para controlarnos, ¿entonces para qué los da? Esta es una de las preguntas más profundas que puedes hacerte. Porque detrás de cada instrucción divina hay una intención, un corazón, un propósito. Y si logras ver eso, te aseguro que tu percepción de Dios cambiará radicalmente.
Pensemos por un momento en cómo nos relacionamos con las reglas humanas. Las leyes de tránsito, por ejemplo. No pasas un semáforo en rojo no porque tengas miedo al castigo, sino porque entiendes que hacerlo pone en riesgo tu vida y la de otros. Las leyes bien hechas no buscan oprimir, buscan proteger. ¿Ordenar? ¿Dirigir? Lo mismo ocurre con los mandamientos de Dios. Cada uno de los 10 mandamientos, y en realidad, toda la ley moral de Dios, tiene un propósito doble: proteger tu relación con Él y proteger tu relación con los demás. Por eso, cuando Jesús fue interrogado sobre cuál era el mandamiento más importante, respondió así en Mateo 22, 37-40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Luego concluyó, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, cada regla divina apunta al amor. Amor vertical hacia Dios. Amor horizontal hacia el prójimo. Todo lo demás es detalle técnico. Veámoslo más de cerca. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que ocupa el trono de tu corazón dirige tu vida. Si ese lugar lo ocupa algo falso, dinero, poder, placer, ideologías, terminarás esclavizado. Este mandamiento es una declaración de libertad. Solo Dios es digno de adoración porque solo Él te ama sin condiciones. 2. No te harás imagen. No se trata solo de estatuas. Se trata de reducir a Dios a algo que podemos controlar. Dios no se deja encerrar en una figura, en una idea limitada. Este mandamiento nos recuerda que Dios es infinitamente más grande de lo que podemos imaginar. Te protege del engaño de crear un Dios a tu medida. 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. No es solo evitar malas palabras. Es vivir con coherencia. Si dices que crees en Dios, que sea evidente en tu vida. Este mandamiento nos llama a honrar lo sagrado, a no trivializar lo eterno. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué descansar? Porque Dios sabe que no somos máquinas. El descanso no es pereza, es obediencia. Es reconocer que no todo depende de ti. Que hay un ritmo divino para vivir. Este mandamiento es una medicina contra el agotamiento, la ansiedad y la idolatría del rendimiento. 5. Honra a tu padre y a tu madre. En una cultura donde la familia se rompe fácilmente, este mandamiento apunta a la raíz, el respeto, el cuidado, la gratitud. No dice obedece siempre, dice honra. Porque honrar es reconocer el valor de aquellos que te dieron la vida, aun con sus imperfecciones. 6. No matarás. Más allá del acto físico, Jesús enseñó que esto incluye el odio en el corazón. Este mandamiento protege la vida, no solo del otro, sino también la tuya. Te llama a valorar, perdonar, restaurar. 7. No cometerás adulterio. Dios creó la intimidad sexual como algo sagrado. No porque sea sucia, sino porque es poderosa. Este mandamiento protege la fidelidad, la confianza, la integridad emocional. No es represión, es protección del amor verdadero. 8. No robarás. Más que bienes materiales, se trata del respeto por lo ajeno, del trabajo honesto, de la justicia. Robar rompe la confianza social. Este mandamiento promueve la equidad, la responsabilidad, la dignidad del esfuerzo propio. 9. No darás falso testimonio. Mentir destruye comunidades, relaciones, reputaciones. Este mandamiento nos llama a ser personas íntegras, que digan la verdad aunque cueste, porque la verdad libera. 10. No codiciarás. Aquí Dios va directo al corazón. Porque aunque nadie vea lo que codicias, eso te consume por dentro. Este mandamiento revela que Dios no solo quiere controlar tus actos, sino sanar tus deseos. Quiere darte paz interior, contentamiento, libertad de la comparación constante. ¿Lo notas ahora? Cada mandamiento no es un muro que te encierra, sino una señal que te dirige hacia la plenitud. Dios no busca restringirte, busca liberarte de todo lo que te destruye. Y por eso, como dice Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando desobedecemos los mandamientos, no solo pecamos contra Dios. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Por eso Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
no como una condición para ser amados, sino como una respuesta natural a ese amor. Así que la próxima vez que leas un mandamiento, no pienses esto es una carga, sino esto es un escudo. No pienses esto me limita, sino esto me guía. Dios no quiere que seas perfecto por obligación, sino que vivas sabiamente por convicción. Ya entendimos que los mandamientos fueron dados como señales de amor y protección. Pero ahora viene la parte más importante, ¿cómo se aplican esos mandamientos a tu vida hoy? Porque es muy fácil pensar que se quedaron en el pasado, escritos en tablas de piedra, mientras nosotros vivimos en un mundo digital, veloz y cambiante. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar, los mandamientos no han perdido vigencia, han ganado urgencia. Vivimos en una época donde el relativismo moral reina. Cada quien define su verdad, su ética, su camino. ¿Pero qué ocurre cuando todos tienen su propia brújula? El resultado es confusión, división, dolor. Hoy más que nunca necesitamos principios sólidos, fundamentos que no cambien con las modas o con la presión social. Y ahí es donde los mandamientos siguen siendo una guía firme. Por ejemplo, en un mundo donde el éxito se mide por lo que tienes y no por lo que eres, el mandamiento no codiciarás es una vacuna contra la ansiedad y la insatisfacción constante. En una cultura saturada de comparaciones, redes sociales y consumo sin freno, Dios te ofrece una alternativa, contentamiento. Ser agradecido con lo que tienes. Reconocer el valor de lo eterno por encima de lo material. O pensemos en no darás falso testimonio. Hoy no se trata solo de mentir cara a cara. Se trata de rumores en línea, de publicaciones malintencionadas, de noticias falsas. La integridad no ha pasado de moda. Sigue siendo un bien escaso y valioso. Y Dios te llama a ser luz, a hablar con verdad, a no alimentar el caos con palabras vacías. ¿Y qué decir del descanso? En tiempos donde estar ocupado es símbolo de estatus, el mandamiento del sábado nos grita algo radical: detente. No eres una máquina. No eres tu productividad. Eres hijo de Dios. Y tienes derecho, y llamado, a descansar. A confiar en que el mundo no se derrumba si tú sueltas el control por un día. Este principio, si lo aplicas, puede transformar tu salud, tus relaciones y tu perspectiva de la vida. Incluso mandamientos que parecen más obvios como no matarás, toman nuevas dimensiones cuando los ves con los ojos de Jesús. Él dijo que odiar en el corazón es matar en silencio. Entonces, ¿cuántas veces atentamos contra la dignidad de otros solo con nuestras palabras? ¿Cuántas veces hemos necesitado perdón por pensamientos ocultos? Los mandamientos no son una lista para chequear superficialmente. Son un espejo profundo que revela quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Porque como dice Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso es lo impactante. Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. ¿Te das cuenta del contraste? Lo que el mundo llama opresión, Dios lo llama liberación. Porque vivir sin límites aparentes puede parecer libertad, pero en realidad es esclavitud disfrazada. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es tener el poder de hacer lo correcto. ¿Y qué hay de tus relaciones? El mandamiento de honrar a los padres puede sonar anticuado. Pero en una sociedad donde la familia se quiebra fácilmente, donde la honra se ha sustituido por indiferencia o resentimiento, este principio tiene un peso tremendo. Honrar no siempre significa estar de acuerdo, pero sí significa reconocer el valor de quienes Dios usó para darte la vida. Ese acto sana generaciones. Incluso el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, sigue siendo urgentemente actual. Hoy no adoramos estatuas, pero sí levantamos ídolos, fama, dinero, placer, aceptación. ¿Qué es eso que ocupa el centro de tu vida? ¿Qué es eso que, si lo perdieras, sentirías que tu mundo se derrumba? Ese es tu Dios, aunque no lo llames así. Y Dios, por amor, quiere ocupar ese lugar, no para aplastarte, sino para sostenerte. Como dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Los mandamientos no son focos policiales que te persiguen. Son faroles que te guían. Y si decides caminar bajo su luz,
Vas a evitar muchos errores, muchos tropiezos, muchas heridas. Entonces, ¿cómo se viven los mandamientos hoy? Con humildad, con apertura, con deseo de crecer. No se trata de perfección, sino de dirección. No se trata de cumplir por miedo, sino de obedecer por amor. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Qué mandamiento sientes que has ignorado o malinterpretado? ¿Qué principio necesitas redescubrir, no como regla, sino como regalo? Piensa en eso. Escríbelo. Háblalo con Dios. Porque aún hoy, en pleno siglo XXI, los mandamientos siguen siendo palabras de vida. No para encerrarte, sino para llevarte más allá. Llega un punto en este recorrido donde ya no se trata solo de entender intelectualmente por qué Dios da mandamientos. Ya no basta con analizar, razonar o argumentar. Porque detrás de todo esto hay una verdad que puede quebrarte por dentro, pero también reconstruirte con esperanza. Los mandamientos no son una prueba para que Dios vea si lo amas, sino una expresión clara de cuánto Él te ama a ti. Sí, leíste bien. Los mandamientos no son el sistema de evaluación divina para decidir si eres digno. Son evidencia de que ya eres amado, de que tu vida le importa, de que no quiere dejarte a la deriva. ¿Te has detenido a pensar en eso? Un padre amoroso no le da reglas a su hijo porque quiera limitarlo. Se las da porque quiere verlo crecer con dirección, con protección, con propósito. Un padre que no establece límites no está amando, está abandonando. Y Dios no es ese tipo de padre. Él no te abandona a tu criterio imperfecto. Él se involucra. Él guía. Él instruye. Y eso, amigo, amiga, es amor en su forma más pura. Mira lo que dice Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Ves lo que está prometiendo aquí? No solo normas externas. No solo reglas en piedra. Una transformación interior. Una ley viva, escrita en lo más profundo de tu ser. Una relación tan íntima que ya no dependas de una tabla, sino de un corazón nuevo. Esa es la gran revelación. Los mandamientos no son el camino para llegar a Dios. Son el resultado de haberlo encontrado. Son el reflejo de una relación viva. Cuando amas a Dios, no necesitas que alguien te vigile para hacer lo correcto. Su espíritu dentro de ti empieza a producir en ti ese deseo. Ya no es un peso. Es tu nueva naturaleza. Hebreos 8:10 lo confirma con claridad. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Notas el eco de Jeremías? Esta no es una nueva idea. Es el mismo plan, desde siempre, transformar el corazón. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Porque sin Él, los mandamientos siguen siendo solo letra. Pero con Él, se convierten en vida. Como dice un Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando amas, obedecer deja de ser una carga. Tal vez tú has vivido los mandamientos como una lista imposible. Tal vez creciste sintiendo que Dios te estaba evaluando constantemente, esperando que falles para castigarte. Y si ese ha sido tu marco mental, quiero que hoy recibas una verdad que puede liberarte. Dios ya sabía que no podrías cumplirlos todos, por eso envió a su Hijo. Jesús no vino solo a enseñarnos los mandamientos. Vino a cumplirlos en nuestro lugar. Vino a mostrarnos cómo se ven vividos desde el amor. Y vino a darnos su espíritu, para que ahora podamos vivir en esa misma dirección. La cruz no canceló los mandamientos. La cruz reveló el precio de nuestra desobediencia, y al mismo tiempo, abrió el camino para una obediencia nueva, no por presión, sino por pasión. No por deber, sino por devoción. Y tú, que tal vez has caído, has roto mandamientos, has vivido lejos de ellos, escucha esto, no estás excluido, estás invitado. Dios no está esperando que te reformes primero para aceptarte. Él te acepta y te transforma. Él te perdona y te reorienta. Este es el momento de reconciliación. De dejar atrás la culpa, el legalismo, la indiferencia. Este es el momento de mirar los mandamientos no como normas religiosas, sino como cartas de amor. Cada uno diciendo, no quiero que te pierdas. No quiero que te dañes.
No quiero que olvides quién eres. Sí, Dios da mandamientos. Pero más que eso, Dios da sentido, dirección y esperanza. Y hoy, tú puedes volver al camino. No porque seas perfecto, sino porque Él es bueno. Hemos recorrido mucho terreno. Desde las primeras páginas del Éxodo hasta las profundidades del corazón humano. Y ahora, al llegar al final de este mensaje, quiero recordarte lo esencial. Dios no da mandamientos para aplastarte, sino para levantarte. No para juzgarte, sino para guiarte. Cada instrucción que sale de su boca tiene un propósito: acercarte a Él, protegerte del daño, ayudarte a vivir con sentido en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. Los mandamientos no son la meta, son el camino. No son cadenas, son llaves. Llaves que abren puertas de sabiduría, de paz, de integridad. Llaves que te muestran cómo se ve una vida bien vivida. Has visto cómo fueron entregados en un contexto de libertad. No a esclavos condenados, sino a hijos liberados. Has comprendido que su propósito va más allá del comportamiento externo. Se trata del corazón, de la transformación interior, de escribir su ley no en piedra, sino en tu alma. Y sobre todo, has descubierto que la obediencia no es enemiga del amor. Es su consecuencia. Porque cuando amas verdaderamente a Dios, tu vida se alinea con su voluntad. Y entonces, obedecer deja de ser un esfuerzo pesado. Se convierte en una respuesta natural. Así que ahora quiero invitarte a hacer una pausa. Cierra los ojos donde estás, si puedes. Y repite conmigo esta oración sencilla, pero poderosa. Señor Dios, hoy entiendo que tus mandamientos no son castigos. Son señales de amor. Perdóname por las veces que los ignoré. Por creer que eran obstáculos y no caminos. Gracias por mostrarme que detrás de cada regla hay un corazón de padre que desea lo mejor para mí. Escribe tu ley en mi corazón. Enséñame a vivir con sabiduría. Dame fuerza para obedecer no por miedo, sino por amor. Que tu Espíritu Santo me transforme cada día. Y que tu palabra sea mi guía en todo momento. Hoy vuelvo a ti con todo mi ser. Amén. Quédate con esto. Dios no está buscando tu obediencia perfecta. Está buscando tu corazón sincero. Y cuando le das eso, lo demás empieza a alinearse. No será fácil, pero será hermoso. Y sobre todo, será verdadero. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, no lo dejes pasar. No lo encierres en un rincón de tu mente como una idea más. Hazlo vida. Reflexiona. Pregunta. Ora. Y sobre todo, comparte. Porque este mundo está hambriento de verdad. No necesita más opiniones, necesita más luz. Y los mandamientos de Dios, bien entendidos, bien vividos, son una luz poderosa en medio de tanta oscuridad. Comparte este video con alguien que esté luchando con su fe, con su dirección, con su moral. Con alguien que necesita saber que Dios no lo está vigilando para castigar, sino esperándolo para abrazar. Que sus reglas no son una trampa, sino un refugio. Comenta abajo qué mandamiento tocó más tu corazón. ¿Qué parte de este mensaje te hizo pensar, sentir, volver? Lee también los comentarios de otros. Camina acompañado. La fe no se vive en soledad. Y si aún tienes preguntas, si quieres seguir profundizando, este canal está lleno de contenido que puede ayudarte. Suscríbete, activa la campanita y sigue creciendo. No por obligación, sino por convicción. Recuerda, los mandamientos no son cadenas. Son puentes. Y cada vez que los obedeces desde el amor, estás cruzando hacia una vida más plena, más libre, más cercana al corazón de Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por buscar la verdad. Nos vemos en el próximo video. Pero más importante aún, nos vemos caminando juntos hacia una vida con propósito eterno. Gracias por llegar hasta aquí. De corazón, gracias por darte el tiempo de escuchar, reflexionar y abrir tu mente y tu espíritu a lo que Dios quiere decirte. No todos lo hacen, pero tú lo hiciste. Y eso habla de un corazón que busca la verdad, que no se conforma, que quiere ir más allá.
Si este mensaje tocó tu vida, si alguna palabra te hizo sentido, si algún mandamiento cobró un nuevo significado, no te lo guardes. Compártelo. Envíalo a esa persona que necesita esperanza, dirección o simplemente saber que Dios no lo ha soltado. Recomiéndanos por todos los medios, con tus amigos, familia, compañeros. Este canal existe para eso, para llevar luz donde hay confusión, para despertar corazones dormidos, para recordar que Dios todavía habla y ama. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita, porque cada mensaje está diseñado para alimentar tu fe y fortalecer tu camino. Nos vemos en el próximo video, pero sobre todo, nos encontramos en el propósito eterno de aquel que nos da mandamientos, no para controlarnos, sino para guiarnos a la verdadera libertad. Que Dios te bendiga. Siempre.